Hola, ¿qué tal amigos? Feliz de estar compartiendo un programa más con ustedes. Gracias por conectarse, gracias porque siempre nos siguen en las redes. Esto es un podcast más de la Fundación Principios de Vida. En este caso, lo vamos a estar llevando adelante con Marcelo, con el programa Hombría al Máximo. Y tenemos un tema muy especial, muy importante, sanando el pasado. Hoy queremos hablar sobre eso, algo tan importante, sanar las heridas del pasado para tener un mejor futuro. Y queremos compartir eso con Marcelo en esta oportunidad. ¿Qué tal, Marcelo? Hola Cristian, Dios te bendiga y bendiciones también para los que nos acompañan fielmente. Como en cada oportunidad, es un placer estar juntos y transmitir estos principios que tienen el poder a través de la palabra del Señor, de sanar nuestras heridas, mejorar nuestros presentes y darnos una luz de esperanza para el futuro. Gracias, Marcelo. Gracias. Realmente es siempre un gusto poder compartir juntos las experiencias y también las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios y también en los cursos de Hombría al Máximo, porque todo esto que estamos hablando siempre lo desarrollamos en algunos capítulos del programa Hombría al Máximo. Y hablando de sanando el pasado, ¿verdad? ¿Qué patrones negativos heredamos de nuestros padres? Es importante identificar justamente las cosas que nos suceden en el presente. Pero para eso introducimos con una pregunta. ¿Alguna vez dijiste, Cristian, yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá en esta área de nuestras vidas y terminamos haciendo las mismas cosas o tal vez peores? ¿Te pasó alguna vez? Sí, pensé, generalmente es en la edad de la niñez o la pubertad o cuando sos joven, ¿verdad? Decir, yo Exactamente. no voy a repetir nunca esto o no quiero hacer como lo hizo papá. Pero generalmente también, si no somos conscientes, volvemos a repetir lo mismo. Si no hacemos algo intencionalmente Así para es. sanar o para solucionar esa área. Bueno, y justamente, Cristian, hay una cosa que tenemos que comprender todos nosotros, es que hay heridas que son inevitables que heredemos, pero destinos que pueden ser cambiados. ¿Qué Decirlo de queremos? vuelta. Bueno, hay heridas que Ajá. son inevitables que heredemos, son legados que nos han marcado en la infancia, en nuestro desarrollo, pero por la gracia de Dios, nuestro destino puede ser cambiado. Y eso queremos enfocarnos en este momento. Cuando hablamos justamente de las heridas del pasado que nos han marcado, estamos hablando de identificar esos patrones repetitivos que alguna vez juramos no volver a repetirlos. ¿Y cómo hacemos eso, Cristian? ¿Cómo identificamos eso? Primeramente, algo que se llama autoobservación, Ujú. autoanálisis o autoconocimiento, como habla la psicología moderna, donde nosotros con mucha sinceridad nos observamos a nosotros mismos. Recordamos primeramente cuáles fueron las cosas que nos han marcado, tal vez en nuestra crianza, nuestro desarrollo, y nos preguntamos, ¿será que no estoy cometiendo los mismos errores? Y este concepto de autoconocimiento, Cristian, es tan fundamental porque la mayoría de las veces, cuando nos observamos a nosotros mismos, no lo hacemos con mucha sinceridad. Ujú. Normalmente cuando nos observamos a nosotros siempre somos los buenos en una historia mal contada. O somos las víctimas, que nos O nos consideramos, nos victimizamos, ¿verdad? victimizamos. Entonces yo soy así por esto y por aquello. Pero cuando hacemos una introspección sincera, o como dijo el salmista pidiéndole al Señor, examina mi corazón, sondea mis pensamientos, ve si hay maldad en mí. Cuando vamos a este concepto de sinceridad, vemos que realmente hay cosas que inconscientemente tal vez estamos trabajando o trayendo al presente. Algunos de estos son, por ejemplo, Justo Cristian, te iba a preguntar, ¿qué podía ser eso, verdad? ¿Qué es lo que podemos traer de nuestra infancia? ¿Cuáles podrían ser esos? bueno, algunos de ellos y muy constantes son la violencia en todos los sentidos, los abusos. Y cuando hablamos de violencia, no nos referimos siempre a violencia física. Sabemos que Ujú. existen varios tipos de violencia. El hablar fuerte, el ser áspero con nuestras palabras, son algunos patrones que pueden ser repetitivos. Entre otros, la famosa frialdad emocional. Ujú. A lo mejor no nos criamos en un hogar donde tal vez era difícil exteriorizar el cariño y hoy nos justificamos y decimos, bueno, a mí me cuesta abrazarle a mi hijo, decirle que le amo a mi esposa porque yo no he recibido. Otros patrones repetitivos un poco más negativos también pueden ser las propias adicciones. Y a Mm. esto cuando hablamos de patrones repetitivos, no estamos hablando, y en este caso quiero ser muy delicado, de lo que algunos llaman maldiciones generacionales. Ujú. No estamos tocando ese punto, casi se me fue el vaso. Pero estamos hablando de esos patrones que nosotros, si no somos conscientes, podemos continuar llevando como un legado. Porque las cosas que nosotros heredamos
en gran parte en la neuroplasticidad de nuestro cerebro, que es la capacidad para adaptarse y aprender. Vamos teniendo un mecanismo que hemos recibido por aprendizaje. Es decir, Cristian, el ser humano se desarrolla por imitación. Si yo estuve en un hogar donde el alcoholismo era constante, voy a normalizar esa actitud, como la violencia o cualquier otra adicción. Entonces hay cosas que no es que heredamos en la sangre como una enfermedad, pero sí han entrado a nosotros porque es lo que hemos visto, es lo que hemos recibido. Y si me permitís una acotación interesante, esta semana tuve una experiencia, hablábamos con mi esposa y yo me di cuenta de algo particular. Cada vez que yo voy a hacer una pregunta a alguien, yo le pregunto a una mujer. A una mujer. ¿Por qué a una mujer? Bueno, esa es la pregunta que me hizo mi esposa también, pero en el buen sentido. Sí. Bueno, yo le decía, yo tuve la bendición de criarme solamente con mamá y siempre di orgulloso hijo de madre soltera, pero en mi subconsciente, quien siempre traía la resolución de conflicto, ¿quién era? Mamá. Era mamá. Quien resolvía las cosas era mamá. Y acá podemos entrar en la ausencia del padre. Entonces, como no había una figura masculina, quien resolvía mis problemas era mamá. Entonces, a la hora de hacer una pregunta, automáticamente en mi subconsciente, estoy en la calle, pregunto en dirección, pregunto a una mujer. Mira, bueno. No estoy anulando la autoridad del hombre y aprendo ahí en las escrituras, pero todo esto se va generando nuestra cosmovisión. Y así también todo lo que son los ciclos en nuestra vida. Otras cosas puede ser el autoritarismo y muchas otras cosas más. Referiste al alcoholismo, vemos, ¿verdad? Sí. De repente abuelos que son alcohólicos, el padre y el nieto otra vez, Sí, exactamente. pero en algún momento el hijo fue víctima del abuelo, ¿verdad? En el sentido víctima de lo que vivió, de lo que vio, de lo que vivió. Y uno se jura, yo nunca voy a ser un borracho. Pero después eso se repite otra vez. Sí. Vemos eso que va de generación en Claro. generación. Exactamente. Bueno, ojo, Cristian, no estamos hablando acá y no vamos a usar términos médicos porque no nos corresponde a nosotros, Ajá. pero sí sabemos que las adicciones también se transmiten, por ejemplo, si hubo un patrón de drogadicción en una gestación, normalmente el niño nace con cierta tendencia a una necesidad adictiva. Pero hay otras cosas que son conductuales, Sí. que también traen, y podemos aplicar la palabra maldición a nuestros hogares, como por ejemplo la sexualidad sin control o tan abierto en nuestra casa. Cuando en nuestro hogar de repente hubo abuso y uso de la pornografía, es una casa donde hasta el vocabulario está sexualizado. Y no podemos pretender que un niño que está creciendo en ese hogar no tenga conductas de palabras inapropiadas, gestos sexualizados y a la larga caiga en la misma adicción. Estos ciclos solamente se rompen desde el autoconocimiento. Esto me está pasando, esto estoy viviendo, necesito trabajarlo. O sea, primeramente reconocer la equivocación, el error Sí. o la práctica indebida, ¿verdad? Para luego tratar. Pero para reconocer tengo que examinarme primero. Claro, Sí, y examinar. con toda sinceridad. ¿Qué patrones estoy repitiendo que juré alguna vez nunca repetirlo? Ajá. Ahí estamos hablando de heredamos las heridas, pero no necesariamente el destino. Cortamos los ciclos dañinos en nuestra vida. Y la buena noticia para todos nosotros en este primer bloque, en este inicio, es que es posible cortar con el pasado. ¿Por qué tendemos a repetir lo que tanto nos dolió o juramos nunca hacer? Bueno, desde la psicología del desarrollo se habla de algo que se llama lealtad emocional. O sea, nuestros corazones y nuestra mente se adaptan a esos factores impactantes en nuestras vidas. Ya sea que hemos sido criados en hogares tal vez que nos han traumado con de repente situaciones difíciles, o también de forma positiva, donde hemos sido bien cuidados, bien protegidos, también normalmente tendemos a repetir lo mismo. Pero nuestra mente va a buscar siempre lo que le parece familiar. Entonces ahí vamos normalizando situaciones. Estos días estamos tratando particularmente un caso de una familia que ha vivido en un entorno familiar toda la vida. Hoy ya una familia madura aparentemente repite el mismo patrón porque familiarmente han normalizado esa situación. Si nosotros normalizamos nuestro estilo de vida, principalmente si es negativo, lamentablemente tendemos a repetir los mismos errores siempre. Prácticas de pecado también. Sí, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo mínimo hasta lo máximo. Dale. Por ejemplo, en una familia donde el casamiento no fue normal, difícilmente alguien va a ver el casamiento como un principio o algo importante.
El embarazarse sin compromiso a Ujú. temprana edad, normalmente eso se va a repetir porque nunca se colocó un principio como esto no estuvo bien. A Mm. veces los papás, yo soy una generación, Cristian, que cuando no conocía al Señor comenzábamos todo al revés. Primero embarazábamos, nos Pues juntábamos a la apurada, después buscábamos el trabajo y bueno, y así después se sobrevivíamos. separaban y después se Claro, casaban. y prácticamente esa era nuestra generación. Pero si nosotros hoy, con nuestros hijos, Ah. mostramos cómo fue nuestra vida y que ellos no tienen que hacer lo mismo, que ellos pueden comenzar de vuelta y hacerlo mejor, estamos cortando un ciclo. Pero si yo normalizo eso, la tendencia es que se repita por varias generaciones más. Y hablando de ciclos, ¿cómo se conforman los ciclos familiares? ¿Y por qué son tan difíciles de romper? Bueno, Porque queremos romper, tenemos la decisión, decimos, yo decido romper, podemos proclamar, ¿verdad? Muchas cosas podemos hacer, pero ¿cómo empezamos eso, verdad? bueno, ¿Cómo se forman los ciclos familiares y por qué son tan difíciles de romper? los ciclos familiares son como la bola de nieve cuando comienza a deslizarse en la montaña. Comienza con algo pequeño, van aumento, van aumento, van aumento, y con las generaciones cada uno le aplicamos nuestro pequeño ingrediente cultural, generacional, Circunstancial. circunstancial. Estos son factores, como dijimos recién, arraigados en una lealtad emocional. ¿Alguna vez escuchaste la frase, Cristian, el río tiene memoria? No. Bueno, yo escuché hace No, poco. yo no sé de dónde vos sacas toda esa la frase, pero seguro que pega. No, pero mira, estos días estaba yo consultando sobre El río Dale, tiene dale, explico, memoria. explico. Estaba preguntando por un terreno X que me llamó la atención y alguien me Sí. dijo, no, pastor, porque acá pasaba el río antes. Ah, mira. Y le digo, pero está seco y parece alto. No, pero sabes que tenés que tener cuidado, porque en algún momento que llegue a llover, el río tiene memoria y vuelve a pasar por las mismas sendas donde ha pasado. Lo mismo pasa con la mente y el corazón, Cristian. La mente y el corazón tienen memoria. Los ciclos tóxicos en nuestra vida se van formando porque no hemos identificado y no hemos desarraigado eso en nuestros corazones. Si toda la vida yo vi violencia en mi casa y mi mamá me gritaba y mi papá me pegaba demasiado y todo el día me decían malas palabras y me decían que era burro, que era inútil y de repente, y esto vamos a hablar de un tema muy delicado y real. Ujú. En las casas donde hay menos recursos y todos viven en una misma habitación y los papás tienen relaciones sexuales delante de los hijos pensando que están durmiendo Sí. y se han normalizado eso en nuestra vida, eso va a ir como la bola de nieve creciendo, creciendo, creciendo y nuestra mente subconsciente, como el río que tiene memoria, va a ir por el mismo sendero. Ujú. ¿Qué señales indican que estoy repitiendo un patrón destructivo? Bueno, no hay señales generales, porque yo no conozco los patrones de donde vos saliste. Ajá. Entonces los patrones solamente podemos identificarlos nosotros. Vos te vas a dar cuenta que normalmente o pasa en la mayoría de los casos, no vamos a generalizar, pero vamos a decir que en un 99%. Si el papá se llevaba mal con la hija, cuando la hija tiene un hijo varón, se lleva mal con el hijo varón. Y así repetitivamente, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos justamente viendo esas señales? En nuestra propia conducta relacional con las personas que nos acompañan. Ustedes saben que hay una forma que nosotros decimos cómo nos ven las personas. Hay tres maneras cómo nos ven en realidad. Ujú. Cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos ven los demás y cómo nos ves Dios, ¿verdad? ¿Cuál crees que es la más mentirosa? Como me veo yo. Como me veo yo mismo. Por eso dicen las escrituras que el corazón del hombre es engañoso. Normalmente hasta cuando nos vemos en el espejo, nos vemos más flacos y nos vemos con más cabello de lo que realmente tenemos. Justamente ayer me estaba mirando en el espejo anoche y dije, ¿Te viste churro? sí, me di churro y después me miro sin mirar en el Claro, espejo y dije, pero estoy gordo. Bueno, y la más sincera bueno, siempre va a ser la de Dios, pero es las personas que conviven con nosotros. Entonces a veces nuestra mente anula la crítica constructiva de las personas que nos aman. Y las personas que nos aman es como la persona que no te quiere pero está cerca tuyo y te dice las cosas en la cara. Nosotros por inconsciencia nos acostumbramos a rodearnos de gente que nos adulan. Ujú. Bueno, en la casa no siempre nos adulan. Claro, porque da gusto escucharlo. Claro, pero tú en la casa te dice, me estás gritando, estás levantando mucho la voz. Y una cosa que hemos aprendido como principio en el matrimonio junto con mi esposa es a respetar las percepciones. Y en este caso tenemos que hablar de percepciones. Ujú. Cuando hablamos de percepción, Cristian, estamos hablando de la forma en que la otra persona te está observando. Que aunque vos no estés de acuerdo, si tu esposa
o tus hijos te dicen que esta actitud le está lastimando, aunque vos no lo quieras aceptar, no te des cuenta o no te parezca, no importa porque es la percepción De la otra sincera persona. que estás transmitiendo para la otra persona. Así que una forma de cortar esto y trabajarlo es trayendo a consideración, si en casa me están diciendo que estoy gritando demasiado, que llego del trabajo, llego estresado o no le atiendo a mis hijos. Una excusa común como padres es yo paso tiempo con mis hijos. Y tu esposa viene y te dice, no, pero vos estás en la casa, pero o estás trabajando, o estás en la computadora, o estás en tu teléfono, o te enganchás con los juegos, porque hoy la ludopatía está de moda, te enganchás con los juegos, gente de 40, 45 años, y no estás con la familia. O si no, pero yo estoy con la familia. ¿Cuál es la percepción más sincera? La de lo que están a tu lado. Con lo que te estás relacionando. Exactamente. Así que bueno, vale la pena identificar eso. Marcelo, ¿qué lugar ocupa el perdón y la sanidad emocional en el proceso de liberación de estos siglos? El perdón y la sanidad emocional. Bueno, un papel fundamental, Cristian. Primeramente entendiendo que es el único y el mejor camino para sanar nuestras heridas del pasado. Y cuando hablamos de herida del pasado, sabes, Cristian, que estamos hablando de algo que no podemos evitar y que necesitamos. Estos días, justamente en una consejería, hablaba con una persona en que tenés que cerrar este ciclo para poder trabajar tu presente y mejorar tu futuro. Entonces, primeramente tenemos que entender que no es una opción. Y el perdón y la sanidad son las herramientas que el Señor nos ha dejado para que eso pueda ser posible. Pero para que eso sea posible, tenemos que trabajar también desde nuestra propia cosmovisión. ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en mi vida? Si yo no lo veo a Dios como el camino para sanar mi corazón y mi vida, humanamente va a ser muy difícil, Cristian. Podemos hacer varias terapias, podemos hacer varios tipos de pasos, pero necesitamos algo exterior mayor a nosotros que nos ayuden a sanar. Dicho sea paso, cuando hablamos de perdón, tiremos ese mito de perdono y olvido. El perdón no nos lleva necesariamente al olvido, Cristian, sino a recordar ese factor desde la sanidad. Quien alguna vez escuchó mi historia y sabe del proceso de sanidad que Dios nos rescató junto con mi esposa antes de ser creyente, los cuales pasamos por un ciclo de violencia oficial. Cristian, yo te hablo de esto y le digo a la gente, yo lastimosamente cuando no conocía a Cristo le pegaba a mi esposa y mi esposa era agresiva y nos separamos por violencia familiar. 8 años después, Dios nos permite que nos reencontremos, sana nuestra mente, sana nuestros corazones. Hoy hablamos esto abiertamente desde la sanidad. Tan importante eso del perdón, ¿verdad? Porque uno ve patrones que se repiten Sí, de generación en generación. Justamente en el libro número 1 de Hombría, en uno de los capítulos menciona eso, ¿verdad? Las herencias malditas, ¿verdad? sí, Y es por falta de perdón también, ¿verdad? Porque uno no 100%. perdona a esa persona Sí, el hecho de haber tenido cierta actitud o comportamiento, no le perdona. Y por esa falta de perdón, uno después vuelve también a repetir esos exactamente. patrones. Bueno, yo te decía recién que va a influir 100% nuestra cosmovisión en cómo nosotros vemos a Dios en nuestras vidas. Porque si Él va a ser nuestro modelo, Cristian, Sí. recordemos que del propio Padre nuestro, y usamos este texto de Mateo 6 como el común denominador, donde reza justamente la frase, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque se da por entendido que el creyente ha entendido la gracia de Dios en su vida, el cual nos ha perdonado infinidad de pecados, y si hemos sido perdonados, entonces nosotros también somos llamados a perdonar, Cristian. Y en último caso, digo nomás en último caso, ¿verdad? Jesús, cuando estuvo ahí en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalos Porque no no saben saben lo lo que que hacen. Sí, Muchas veces tenemos que perdonar eh, las ofensas o las actitudes que tuvieron con nosotros, el comportamiento, porque no sabían, sí. no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Bueno, pero vamos. Pero sería más bien por una sanidad propia también, ¿verdad? Exactamente, Cristian. Por guardar tu corazón, Sí, por sí, guardar sí, sí. tu interior, tu mente, ¿verdad? Por desintoxicar, Y sí. cortar también, ¿verdad? Claro. Que eso no vaya continuando afectando tu vida, ¿verdad? Ahora, un concepto importante, Cristian, cuando hablamos del perdón, yo siempre soy muy delicado en este tema, porque es Ujú. cierto, hay gente que no sabía lo que hacía y hay gente que era muy consciente a la hora de lastimarnos. Sí, por supuesto. Y tal vez en esta oportunidad hay alguna persona que nos está escuchando y pasó por un abuso sexual Mm, o pasó por un abandono de las personas que a lo mejor tenían que cuidarnos y son las que nos desprotegieron.
y han marcado de manera intencional y profunda los corazones. Y alguno tal vez está escuchando en esta oportunidad y dice, yo no puedo perdonarle o jamás le perdonaría. Primeramente quiero decirle que ese sentimiento es normal, Dios lo conoce, Dios le entiende y ni el propio Dios le obliga a sentir lo mismo. Pero el concepto de perdón no pasa por las emociones. Primeramente porque nuestro propio corazón engañoso se arraiga a las heridas para victimizarnos. Entonces, más allá de que sí somos víctimas, mantener el dolor solamente nos lastima a nosotros mismos. Y no nos permite avanzar. Exactamente. Por eso que el perdón no pasa por el sentimiento, sino por la decisión. Y si alguno está escuchando en esta oportunidad, me gustaría animarle que aunque no sienta, identifique la causa de su dolor y decida perdonar, pídale a Dios esa fuerza para cortar con ese ciclo. Y con el tiempo y con la terapia o con la palabra de Dios que Sí. lea, ¿verdad? Va a ir después cambiando ese sentimiento con el Así tiempo. es. O sea, Bueno, no va a ser con el tiempo, solamente con el tiempo, claro, ¿verdad? sí, sí. Porque si no vamos a esperar nomás el tiempo y el Sí. tiempo muchas veces nos sana. No, y esto va a ser una dependencia total con el Señor, porque el Señor a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra principalmente, a través de su presencia en nuestra vida, sana esto. Por eso dice, Pero todo empieza por una decisión, Sí, un momento de decir conscientemente, ¿verdad? Con la voluntad, ¿verdad? Claro. Yo decido sí, perdonar. Y ahí empieza el proceso. Eso no significa que se haya olvidado. No, Así es. no es tampoco que te volviste loco y nunca más te vas a acordar. Dios dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Dice. Ahora, déjame dejarte una frase importante, Cristian, porque cuando Sí. hablamos del perdón, no significa de yo exigir perdón al otro, Ujú, claro. porque nadie tiene la obligación de perdonarme, pero yo tengo la obligación de pedir perdón y de Así perdonar. mismo. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, Sí, si, por se entiende. ejemplo, suponete que vos me hayas lastimado a mí, Cristian, o yo te haya lastimado a vos, yo tengo que tener la paciencia para esperar el proceso en tu vida. Dios hará en tu vida para perdón. Ujú. Vos tenés la obligación con el Señor de perdonar, pero yo no tengo la obligación de exigirte perdón a vos. Entonces, eso a veces se malinterpreta, porque a veces decimos, yo ya le pedí perdón a mis hijos, ya corté con eso, pero mi hijo todavía no me perdona o no se olvida o me sigue reclamando. Bueno, ese tiempo no te corresponde a vos. Ujú. Tu obligación fue pedir perdón. El proceso de sanidad con el tiempo lo hará el Señor. Y tal vez, Cristian, y esto tenemos que ser muy sinceros, nunca lleguemos a ver en vida eso, pero nuestra paz tiene que estar en que yo cumplí lo que tenía que Nuestra hacer. parte. Exactamente. Se me viene nuevamente una persona que estaba contando una situación y le llama la ofendida, Sí. le llama a la que le ofendió y le dice, te estoy llamando porque vos me heriste aquella vez y para que me pidas perdón. O sea que tampoco no empieza por ahí, por la sanidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿cómo influye mi identidad en Cristo? Y creo que aquí es Sí, algo fundamental. muy, ya hablamos, ¿verdad? Pero Sí. podemos profundizar más, ¿verdad? Mi identidad en Cristo para definir o redefinir mi historia personal y familiar. Bueno, tenemos Y creo que ahí va un poco, ¿verdad? Cómo nos ve Él, exactamente. cómo nos ve Sí. Dios. Tenemos tantos pasajes, ejemplos bíblicos. Voy a usar uno por excelencia, que es una promesa y es también una gran verdad, que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Primer factor de nuestra identidad, estar en una nueva relación con Cristo nos da la esperanza de haber renacido de nuevo ya en Él y la posibilidad de sanar nuestras heridas, sanar nuestro pasado Ujú. y comenzar un presente diferente. También tenemos el llamado del Evangelio. Todo aquel que cree en Él, lo recibe, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces nuestra identidad en Cristo comienza al momento que tenemos una relación con Él y comienza la sanidad en nuestras vidas. Y vemos ejemplos bíblicos maravillosos, mi querido Cristian, cuando por ejemplo hablemos del endemoniado Gadareno. Ujú. Este hombre que no sabemos por qué razón, cuando Jesús llega a las costas de Gadara, estaba tomado por legiones de demonios, a Sí. tal punto que lo lastimaban físicamente. Y ese es un ejemplo muy interesante, porque nuestras heridas nos lastiman interna y externamente. Pero cuando Jesús llega con la autoridad de su presencia, lo que le incomodaba, se incomoda con la presencia de Jesús y libera a este hombre. Sin entrar en una profundidad teológica, Sí. este hombre es liberado. Vemos un ejemplo simplemente de actitud pecaminosa camuflada,
en el propio Zaqueo. Ujú. Ayer estaba predicando sobre Zaqueo. Lucas capítulo 19. Un hombre cobrador de impuestos, jefe de publicanos, rico en gran manera. Cuando Jesús pasa por Jericó, el curioso sube al árbol al sicomoro para ver quién era Jesús. Y Jesús, de manera intencional, en su soberanía, le dice: Zaqueo, bájate, hoy voy a estar en tu casa. Y va con Zaqueo, cena en la casa de él, y Zaqueo, sin que el Señor le haya pedido, sin que el Señor le haya exigido, ni siquiera condenado, se levanta inmediatamente por efecto de la presencia de Jesús en su vida, y la primera cosa que dice: de todos mis bienes, la mitad le doy a los pobres. Y si a alguien le robé algo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y sabes lo que me impacta de esto? Ujú. Que la gracia hubiera terminado en que él devolviese. Pero ¿quién lo obligó a él a dar la mitad de sus bienes? Eso ya fue de más. Pero eso es el efecto de la gracia sobre gracia en la vida de cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón. Ujú. No te afanes por cambiar tus emociones. No te afanes por cambiar tus actitudes. Afanate por recibir a Cristo, arraigarlo en tu vida, y Él va a transformar eso. En ese proceso vas a ser transformado. Y Exactamente. vas Que a tu ser- mayor decisión sea Cristo, Sí. y Él va a Y transformar las todo. cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Exactamente. Y todas estas cosas. O serán añadidas después. Así es, Van a ser exactamente. añadidas. O sea, es posible en Cristo. Así mismo. ¿Qué decisiones prácticas pueden marcar un antes y un después? Bueno, ya dijimos, Prácticas. sí, Hablamos ya también de ya eso. dijimos ya de recibir a Cristo. Pero Sí. sabes que hay una palabra fundamental que tenemos que tener, tiene que salir de nuestra boca. Ajá. Y es el basta. Tenemos la Hasta capacidad aquí. hasta aquí. Entonces, y acá quiero ser muy delicado en esta parte, porque voy a hablar a las parejas, a los matrimonios que nos están escuchando. Esta semana me tocó conversar con una familia que está en un ciclo de violencia, y normalmente varones, y me dirijo a ustedes, los varones tenemos dificultad para pedir ayuda y son nuestras esposas las que piden socorro. Y esta oportunidad me tocó hablar con una mujer y me dice: pastor, ¿cómo hacemos para cortar con esto? Vos tenés que decir basta. Porque la violencia, Cristian, no es una cosa que comienza ahora y termina mañana, y no tenemos la capacidad humana de cortar, a no ser que digamos basta y pidamos ayuda con esto al Señor. Y los varones, si identificamos este patrón de violencia en nuestras vidas, también tenemos que decir basta, hasta aquí esta forma de ser en mi vida. Eso no significa que va a cambiar las cosas mañana, pero va a comenzar un proceso intencional de transformación, Sí. de tal manera que si se vuelve a ver o vuelve a ver algo repetitivo, que ya sea más accidental que un deporte, digamos. Mencionaste lo de la mujer es la que Sí. más de repente acude Sí. primeramente, ¿verdad? Cuando hay una situación adversa en el matrimonio. Los varones medio que somos reacios a No nos buscar. gusta, no nos gusta exponernos. No nos gusta exponernos, contar ni hablar, ¿verdad? Pero vos sabés que esa es nuestra naturaleza adámica, ¿verdad? Desde el principio nos escondemos, no asumimos la culpa. Lastimosamente es la evidencia del pecado en nuestras vidas. No asumimos y le echamos la culpa, así que Claro, a exactamente. los demás. Así mismo. Echamos la Sí. culpa a los demás y inclusive muchas veces a Dios. Sí, pero prácticamente entregar nuestra vida a Cristo, decir basta, identificar eso y empezar a trabajar con eso. ¿Sabes que me gusta una expresión del autor de Hebreos en el capítulo 12? Luchar contra el pecado hasta la sangre. ¿Qué significa eso? Batallar por mi vida hasta la última gota de sangre. Ese es mi llamado hasta que Cristo venga. ¿Qué responsabilidad tengo como hombre, esposo y padre para escribir una historia diferente? Ser consciente que tengo la responsabilidad de sembrar una nueva semilla en Cristo y Ujú. formar un nuevo árbol genealógico. Yo no soy mi papá, yo no soy mi mamá, aunque Dios usó a estas dos personas, las cuales bendigo. Uno ya partió, y si bien yo no tuve la bendición de criarme junto con mi padre, yo a mi padre lo conocí casi a los 20 años, Ujú. pero no guardo ningún rencor, porque entendí por la palabra del Señor primeramente lo que Dios le dijo a Jeremías: antes que te formes en el vientre de tu madre ya te conocía. Eso me trajo la luz de que nunca fue el proyecto de fulana y fulano, sino el proyecto de Dios en mi Plan de vida, Dios. el plan de Dios en mi vida. Así mismo. ¿Cómo se construye un carácter firme cuando vengo de una historia desastrosa, rota, descompuesta? ¿Cómo se desarrolla eso? Por medio de la palabra del Señor, conociendo la palabra de Dios. La única forma de que nosotros tengamos una mente transformada es que carguemos de algo nuevo y positivo. El apóstol Pablo nos dice también en Romanos capítulo 12, versículo 1: os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus vidas, sus cuerpos como un sacrificio vivo. En el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo,
al sistema, a la costumbre. ¿Qué significa eso? No te acomodes a lo que toda la vida viviste o te están ofreciendo, sino renovate por tu manera de pensar. Cristian, queriendo o no, nuestra mente es nuestra torre de control. Señores, no pasa por las emociones o los gritos que yo haga en mi casa. Yo puedo hacer los gritos más eufóricos contra el diablo en mi casa y llenar mi casa de aceite por darte algunas prácticas, ¿verdad? Pero si mi mente no es renovada y es llevada cautiva a través de la palabra del Señor, nada va a pasar. Por eso siempre decimos, si una persona cristiana viene a la iglesia, deja de fumar, deja de tomar, deja de drogarse, pero su mente no está siendo guiada por el Señor o por el Espíritu Santo, solamente es un moralista dentro de la iglesia, no es un creyente. Un cristiano transformado es alguien que su mente, aunque todavía está influenciada por la carne, es gobernada por el Espíritu. Hemos compartido esto tan importante, ¿verdad? Y tan trascendental. Es algo que se vive seguramente en distintos niveles en cada una de las familias del Paraguay. Desde Umbría al Máximo nosotros ofrecemos y ponemos a disposición todos los cursos que tenemos, donde en algunos capítulos se trata o en algunos libros se trata sobre este tema. Queremos también que ustedes formen parte de todo lo que podemos hacer juntos, ¿verdad? Desde el momento en que una persona se dispone a cambiar. Hay esperanza y el tiempo es ahora, en que empecemos a sanar las heridas en nuestro corazón, a sanar las heridas del pasado, corregir las malas conductas, las malas prácticas, pedir perdón y que Dios haga lo suyo en nuestras vidas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad. Hasta un próximo podcast.